Y ahora lo que dice en Deuteronomio, en el capítulo 32, Deuteronomio, capítulo 32, versículos 3 y 4. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 3 y 4. Y lo tengo, lo puede leer, por favor. Deuteronomio 32, versículos 3 y 4. Porque el nombre de Jehová lo proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es roca cuya obra perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en él es justo y recto. Muy bien, fijaros que este es un cántico de Moisés. Moisés también era poeta, también era poeta y también cantaba. De hecho hay un salmo también en el Salterio, que es un salmo de Moisés, juntamente con este y alguno más. Y fijaros que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, nos dice que uno de los títulos de los que se menciona a Dios es la roca. La roca. Él es la roca y nos dice que esta roca cuya obra es perfecta. Nos dice que es un Dios de verdad, nos dice que es un Dios justo y recto en el versículo 4. Hay una serie de declaraciones aquí, de afirmaciones acerca del Señor increíble, pero entre esas declaraciones que habla, Él es la roca. La roca. Y me encanta, porque dice la roca cuya obra es perfecta. En el versículo 18 dice, quiero leer, del mismo capítulo, versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Muy bien, fijaros que aquí, si antes es una declaración, digamos, de los atributos de Dios y de gratitud por lo que Dios hace, ese Dios de verdad, ese Dios justo, ese Dios recto, ese Dios que es la roca cuya obra es perfecta, aquí está hablando Moisés desde otro punto de vista. Y sigue hablando de la roca que te creó, que te olvidaste. Está hablando de que el Señor es la roca, pero Israel hay momentos en que se olvida de esa roca. Hay momentos en que se olvida, y eso es una de las cosas más tristes, una de las cosas más tristes que aparece en la Escritura. Te has olvidado de Dios tu Creador. Te has olvidado de Dios tu Creador. Cuando el pueblo de Dios se olvida de Dios, es algo muy triste. Y cuando nosotros nos olvidamos de Dios, y podemos decir, ¿cómo nos podemos olvidar de Dios? ¿Cómo podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo podemos olvidar el día que nos convertimos? ¿Cómo podemos olvidar las bendiciones que cada día hemos recibido o los milagros que hemos tenido en nuestra vida? ¿Cómo podemos olvidar los momentos de oración, los momentos de alabanza, las impresiones que nos ha dado Dios en nuestro corazón? ¿Cómo podemos olvidar los años que llevamos andando con Él? Se olvida. El pueblo de Israel se olvidó en muchas ocasiones de quién era Dios, pero no solamente el pueblo de Israel. Yo creo que cada uno de sus hijos, cada uno de los que estamos aquí, llega un momento en nuestra vida, situaciones en nuestra vida en que nos olvidamos. Nos olvidamos de quién es Dios, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, nos olvidamos de dónde nos ha sacado el Señor. Una de las cosas más interesantes para nosotros, a mi modo de entender, es cuando recordamos la obra de Dios. Y cuando recordamos la obra de Dios, cuando recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es un momento en el que dices, ¿cómo te voy a olvidar, Señor, saliendo del pozo cenagoso que me has sacado, del lugar donde me has sacado, del sitio donde yo estaba? Y cuando recordamos el pasado, cuando recordamos lo que Dios ha hecho y recordamos lo que sigue haciendo, nos da ánimo y confianza para seguir pensando en lo que Dios va a hacer el día de mañana. Pero aquí Moisés pasa de la alegría de esa roca cuya obra es perfecta a otra declaración, en este caso de tristeza, que la roca que te creó te olvidaste, Israel, te has olvidado de Dios, tu Creador. Pero está mencionando que Dios es también la roca. En el Salmo 95, en el versículo 1, leemos, Salmo 95, versículo 1, dice así, quiero leer, Salmo 95, versículo 1. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Salmo 95:1. Ay, Dios, ay, Venid, aclamemos alegres al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Que ese salmo también está muy bien. Fijaros que dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. A la roca de nuestra salvación. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 2. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 2. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Quiero leer. Dijo Jehová, es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Muy bien, pero como aquí David está diciendo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Fijaros que 3 calificativos, que 3 descripciones hace aquí David. Dios es su fortaleza, Dios es su libertador y Dios es su roca. Su roca. Y en el capítulo 23, también es 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 3, nos dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, etcétera, etcétera. Fijaros que aquí está diciendo, me habló la roca de Israel. Así que fijaros que todos estos títulos que estamos hablando y muchos más que aparecen en el Antiguo Testamento están diciendo que Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, está diciendo que Dios es la roca, es uno de sus títulos, que el Señor es la roca. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos exactamente lo mismo con Jesús. Y vemos otra vez la divinidad de Jesús, porque los mismos atributos que se da a Dios Padre se da también al Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. ¿Quién lo quiere leer? Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Muy bien, ¿de qué está hablando aquí Pablo? ¿A qué se está haciendo referencia? ¿A qué alimento se refiere cuando dice comieron el mismo alimento? ¿Y a qué bebida se refiere cuando dice que estaban bebiendo de la bebida espiritual? El pan y el vino. No exactamente. En otros momentos, en otros casos sí aparece el pan, pero aquí no es exactamente el pan y el vino. ¿A qué se está refiriendo? A Cristo, pero ¿en qué circunstancias? El texto del versículo lo ponemos claro. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Esto qué significa? ¿Dónde pasaron el mar? Hagamos un poquito de historia. ¿Dónde pasaron el mar? El mar lo pasaron porque la única vez, que bueno, pasaron después el río Jordán, pero como mar, solamente hubo un mar que Israel pasó, efectivamente, y lo pasó con Moisés. Aquí está hablando del tiempo del Éxodo. Aquí está hablando del tiempo en el que salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida. Y está hablando de esos 40 años en el desierto. Y nos está diciendo que durante esos 40 años, que sabéis que también en las nubes los conducía, las columnas de fuego también por las noches, pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, todos estaban en las mismas circunstancias. Las nubes los conducían durante el día y por la noche, digamos, y durante el momento en que atravesaron el mar, todos atravesaron el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué comieron? El maná. El maná. O sea, yo no sé si se cansaría mucho durante 40 años con el maná, supongo que sí. Pero comieron, afortunadamente, Dios les dio la comida cada día, después de un tiempo de mucha crítica, después de un tiempo que se quejaron y que Dios les mandó codornices, les mandaba y se quejaban, y llegó un momento en que Dios ya les dio durante todos esos años el maná. Y no solamente les dio alimento diario, sino que fijaros que dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Sabéis que cuando tú vas por el desierto,
tanto a la entrada como al centro como al final del desierto, había máquinas de cola y de salinar y de bebida de la Aarón. Entonces tú echabas tu moneda y tú bebías no, eso no es. ¿A qué se refiere? ¿De qué bebida está hablando aquí? No, espiritual no. ¿Está bebiendo? ¿Está hablando? La de la roca, ¿no? Eso es. Está hablando de una roca física que dio agua física. Eso es. Cuando dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Aquí Pablo lo espiritualiza, como bien has dicho tú, pero lo espiritualiza en base a una realidad que ocurrió. Esa realidad que ocurrió es que el Señor le dijo a Moisés, toca la roca, porque el pueblo estaba quejándose también, toca la roca y tendrán agua. Y bebieron agua. Y después, al paso de los siglos, Pablo usa esto que ocurrió para decir que esa roca que dio agua, esa roca era Cristo. Mira lo que dice en Éxodo, capítulo 17, versículo 6. Éxodo, capítulo 17, versículo 6. Éxodo 17, versículo 6. Bueno, el 5 y el 6. ¿Quién lo quiere? Éxodo 17, 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Muy bien. Fijaros aquí, si vemos los primeros versículos, se ve que el pueblo se enfadó. El pueblo altercó con Moisés y le dijo, danos agua para que bebamos. Y tuvieron sed, y a consecuencia de la sed murmuraron, como era costumbre del pueblo de Israel. Murmuraron contra Moisés. Entonces, lo que hace Moisés es orar, y el Señor es cuando le dice, ve y golpea la roca y saldrá agua. Y salió agua. Golpearon la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel y salió el agua. Según la tradición, una tradición rabínica, que es una tradición pero no se sabe, según la tradición, hay algunos que piensan que esta roca se la cogieron y se la llevaron todo el tiempo, y de esa roca salía el agua. Entonces cogían la roca y en su peregrinación por el desierto, pues era lo que daba el agua una y otra vez. Pero en realidad la palabra de Dios dice lo que la palabra de Dios dice que golpearon la roca, y no se nos dice que la cogieran y se la llevaran y que digamos ahí era el pueblo. Nos dice que en este momento, eso sí lo sabemos, en este momento el agua surgió de la roca. Y Pablo, siglos después, usa este incidente para hablar de Cristo como la roca. Cristo es la roca. Y lo mismo que ellos estuvieron bebiendo de ese agua, nosotros tenemos que beber también de la roca que es Cristo. Fijaros que en el tema de este es un título hermosísimo. Cuando tú hablas de que Cristo es la roca, ¿a ti qué te viene a la cabeza? ¿Qué significa una roca? ¿Qué es una roca? ¿Para qué sirve una roca? ¿Para? Una roca grande, en roca grande se han puesto torres y se han puesto sitios de seguridad, fortaleza. Cuando el Señor dice de levantar la casa sobre roca. Seguridad. Muy bien, fortaleza. Muy bien. Fabima, ¿qué te hizo a ti la palabra roca? Firmeza, porque las rocas se mueven. Firmeza, porque la arena se mueve, pero la roca está muy bien, firmeza.
¿Qué más? Estar en las alturas. Están en las alturas, porque hay rocas que están debajo del mar y hay rocas que están en las alturas, efectivamente, en las alturas. ¿Qué más? Pues todo esto y muchas cosas más que podemos ver es lo que el título que encierra con que Jesús es la roca. Jesús es nuestra seguridad, Jesús es nuestra firmeza, Jesús es nuestra salvación, como hemos leído también en el Antiguo Testamento. Pero hay un texto que nos declara muy bien y nos dice mucho de lo que significa Jesús sea la roca. Venid conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 8. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Quiero que lean, por favor. Primera Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creéis, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que se hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muy bien, creo que este es un pasaje espectacular, un pasaje tremendo, que nos dice que Jesús es también la piedra. Hemos visto que Jesús es la roca, estamos viendo que Jesús es una roca, una piedra. ¿Qué aprendemos de este texto? ¿Qué te dice aquí este texto? ¿Qué significa una piedra angular? ¿Para qué sirve una piedra angular? Piedra angular, aquí de pico no. Que está haciendo así, sí, estamos ahí, la piedra angular. La piedra angular, y los profesionales de la albañilería y los arquitectos lo saben bien, la piedra angular es la primera piedra que se coloca en un edificio. La primera piedra que se coloca en un edificio. Donde se escribe la fecha. Donde se escribe la fecha. Aquí tenemos la piedra angular. Cuando hicimos, ¿recordáis? La primera cosa que se hizo en la iglesia, antes de construir fue poner en una caja una Biblia, el boletín, cuando se hacía el boletín de aquella semana, una entrevista que tenía con el alcalde y no recuerdo si se hizo algo más. Y la está ahí, pues dentro de 70, 80, 90, 100 años, cuando alguien coja esa piedra, pues podrá ver un poco la historia condensada de la iglesia. Normalmente la piedra angular es la primera piedra que se coloca en un edificio. Y dejadme deciros que en este sentido Jesús es la primera piedra en el edificio de la iglesia. Jesús es la primera piedra en el edificio de la iglesia. Es el que sustenta. Si Jesús no es la primera piedra, la iglesia se viene abajo. Y cuando estamos hablando del edificio de la iglesia, no estamos hablando del local, estamos hablando de nosotros. O sea, estamos hablando de que Cristo es la primera piedra de la iglesia del Señor, tanto de la iglesia universal como de la iglesia local. Cuando nosotros nos convertimos, pasamos a ser miembros de la iglesia universal y tenemos como hermanos a millones y millones y millones de personas repartidas por todo el mundo. Pero después nos juntamos en la iglesia local y como expresión de comunidad, de adoración, en esa
en ese sitio que nos juntamos, sea en un local, sea en el parque, sea en un río, Jesús es la piedra la primera piedra de ese edificio que conocemos como el edificio de la iglesia. Es la primera piedra. Y eso da realmente también una garantía tremenda. También otra cosa que ocurre con la piedra angular es que la piedra angular es la piedra que soporta el edificio. Sí, pero cuando estaba hablando de la piedra me vino al pensamiento cuando la albañiles están haciendo una obra, están haciendo una pared, ponen colgando una piedra así en un edificio para ver si va recta, no se tuerza. Pues nosotros también, si la piedra la tenemos para crecer, rectamente tenemos que tener esa piedra que Sí. De hecho, pasa que no recuerdo el nombre, hay un profeta, creo que es el profeta Oseas, que está hablando de esa piedra que no recuerdo ahora cómo se llama. La plomada, eso es, la plomada, gracias. La plomada, efectivamente, la plomada. Para que ve todo sea recto, y no haya en la plomada. Así que fijaros que la piedra angular es la primera piedra que se coloca en un edificio. La piedra angular es la piedra que soporta el edificio y todas las demás piedras se van colocando encima de él. Es decir, todos los que estamos aquí somos piedras. Somos piedras. Y cada uno estamos poniendo encima de la piedra angular. Cada miembro de la iglesia está encima de la piedra angular. Y nos sustentamos y nos fortalecemos. Y no nos caemos porque estamos encima de esa piedra angular que soporta el edificio. Es decir, Jesús es el fundamento de la iglesia. Si Jesús no fuese el fundamento de la iglesia, en realidad no habría iglesia. Porque Jesús es el fundamento, la roca que soporta la iglesia. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 12. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9 a 11. ¿Quién lo quiere leer? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edificio encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien, ¿qué aprendemos de este texto? En relación a lo que estamos estudiando. Que nadie nos puede hablar de otra cosa sino nada más que de Cristo. el fundamento. El fundamento. Cristo es fundamento. Fijaros que está diciendo, Pablo está dando aquí unas imágenes de lo que es la iglesia. Una de las imágenes que da que dice que somos colaboradores de Dios. La iglesia no se colabora con Dios. Es decir, a Dios le ha placido por alguna razón, Dios ha querido que la iglesia sea un lugar, el sitio donde se predique el Evangelio, donde nos edifiquemos, donde crezcamos en la fe, donde nos juntemos. Dios es el que cuenta con nosotros, ¿no? Y podemos decir, oye, que yo colaboro con Dios, y lo decimos bien, no en el sentido de sin Dios, si nosotros no colaboramos, esto se une, no, la obra es de Dios. Colaboremos, no colaboremos, la obra es de Dios. Si Dios es capaz de hacer que un animal hable, la obra es de Dios, y ya hablará a los animales, hablará a las piedras y hablará a quien sea. Así que, pero nos ha permitido que seamos colaboradores en la extensión del Evangelio y en la edificación de la iglesia. Nos dice que somos colaboradores de Dios, nos dice que somos labranza de Dios, nos dice que somos edificio de Dios. Fijaros las imágenes que está dando de la iglesia. Y nos dice Pablo que él es, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento humano. O sea, yo he estado allí, yo he estado con vosotros, yo he fundado la iglesia de Corinto juntamente con otros, y yo he puesto el fundamento humano de quien ha comenzado la obra allí, ¿no? Y otro edifica encima.
Yo he predicado, o como dice también, yo estaba ahí, Apolo también yo he hecho una cosa, Apolo ha hecho otro, cada uno tiene su función y tiene su lugar. Cada uno vive como sobreedifica. O sea, cada uno tenemos que mirar cómo sobreedificamos en la iglesia. Esto nos tiene que ayudar a analizarnos, examinarnos y ver, ¿yo qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Cómo edifico yo en la iglesia? ¿Qué papel tengo? ¿Yo soy de los que edifican a la iglesia o yo soy de los que critican la iglesia? ¿Yo soy de los que hacen bien en la iglesia o yo soy de los que hacen mal en la iglesia? Cada uno mire cómo sobreedifica, dice el apóstol Pablo. Y fijaros que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y dice, el cual es Jesucristo. Si tú quitas a Cristo, si tú quitas la roca que es Cristo, si tú quitas el fundamento que es Cristo, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Es como tierra nueva. Se destruye, se cae, como los edificios estos que vienen con un terremoto o que le ponen dinamita y explota el edificio y cae a bloque, cae el edificio. Pues lo mismo pasa, si Cristo es nuestro fundamento, la iglesia se cae. Por eso es importante que entendamos que esto es algo vital. El fundamento de la iglesia no son los hombres, el fundamento de la iglesia no son los líderes, el fundamento de la iglesia no son ni los dones ni los hombres. El fundamento de la iglesia es Cristo, nada más. Cristo, después lo demás cuenta, evidentemente, lo demás, como decía Pablo, yo soy el arquitecto. Pablo tuvo su función en la obra en Corinto, en la construcción de la iglesia en Corinto, pero el fundamento lo pone Jesús, es Jesús, ese fundamento precioso. Mirad lo que dice en Isaías, capítulo 28, versículo 16. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Y lo quiero leer. Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Muy bien. Mirad lo que está hablando, esta es una profecía, bienvenido Pepe. Esta es una profecía que tiene que ver también con Jesús, con el paso de los siglos. Mirad que nos dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Pero es lo que está diciendo Pedro. Es lo que está diciendo. Pedro está usando este texto. Y otros textos también. Pero Pedro está usando este texto para hablar de la iglesia como edificio, como estable, como roca, con esos cimientos, como algo precioso también, que después aparece también en el texto. Es decir, una de las enseñanzas que tenemos, que son importantes, es que la iglesia es una roca. Cristo es la roca y es el fundamento de la iglesia. Por lo tanto, hermano, estamos en un lugar seguro, estamos en sitio estable, estamos en el mejor de los sitios, porque Cristo es el fundamento, es la roca de la iglesia. Y hay otro fundamento también. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. ¿Quién quiere leer, por favor? Efesios 2, del 19 al 22. ¿Quién lo tiene? Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo.
discipulado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo vosotros también sois edificados en unión con Él para ser la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué aprendemos aquí? Fijaros que en la línea que hemos visto antes, en 1 Corintios, que Cristo es su fundamento, en esa línea nos está diciendo ahora, y hemos visto algunas de las imágenes que Pablo habla de la iglesia. Fijaros que aquí también da una serie de imágenes que tienen que ver con la iglesia. Nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Es decir, tenemos una patria, tenemos un lugar, tenemos un sitio, tenemos una bandera. Si dice que somos conciudadanos de los santos, tú eres un conciudadano de un santo que está en China, y el hermano que está en China es conciudadano de un santo que vive en Portugal, y la hermana que está en Portugal es conciudadano de un santo que vive en las Islas Canarias. Es decir, somos conciudadanos, tenemos un reino, hermano. Tenemos una patria, esa patria está en todas partes y aquí estamos de paso y un día llegará que estaremos en nuestra auténtica patria celestial. Nos dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra imagen que da, miembros de la familia de Dios. Es decir, está hablando de la iglesia, miembros de la familia de Dios. Y ahora fijaros que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué significa esto? Antes hemos visto que el fundamento es Cristo. Y aquí nos decían también que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Se puede decir que es porque el Señor le dio a los apóstoles y predicar el evangelio por toda la tierra. Muy bien. Y entonces el mensaje es lo que los apóstoles han sembrado, ha sido edificado. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? El fundamento de los apóstoles. Los apóstoles son los que están considerados, de que están, para considerarse apóstoles, es de que han estado con el mismo Cristo. La mayoría del Nuevo Testamento está escrito por los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento. Todas las profecías que dan y miran a Jesús. Entonces el fundamento de los apóstoles y el fundamento también de la misma palabra atestiguada por los mismos apóstoles. Yo estaba leyendo que Pablo dice cuando nos fusionamos su apostolado, que la obra de su apostolado era la iglesia que había dirigiéndose a los corintios. Entonces, como ustedes aquí son los apóstoles, nosotros hemos recibido la palabra de los apóstoles y Cristo puso a los apóstoles. Pues en un sentido, cuando Pablo está diciendo yo he sido perito consultor, está diciendo precisamente eso. O sea, cuando el Señor comisionó a los apóstoles, lo comisionó para ir por todo el mundo predicando el Evangelio, y en ese ir por todo el mundo predicando el Evangelio estaba también la función de la iglesia. La función de la iglesia. La iglesia, el baremo por el que sabemos que la iglesia está, aparte del Señor y Cristo, es por la palabra de Dios. Si la iglesia no se dirige por la palabra de Dios, esa palabra de Dios que predicaron los profetas y que predicaron los apóstoles y que enseñaron, entonces estaríamos ahí en una especie como de tierra de nadie. La palabra de Dios nos da la verdad para continuar y para hacer la obra a la que estamos llamados cada uno de nosotros, lo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, hermanos, la sucesión apostólica, los apóstoles desaparecieron cuando se fueron con el Señor, pero después estaban los que ellos trabajaron, los discípulos, y después los discípulos, de los discípulos, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y esa continuación sigue estando hasta que el Señor venga, hasta que nos vayamos a su presencia. Por lo tanto, el fundamento de la iglesia es Cristo. Y ese fundamento de la iglesia lo llevaron a cabo también el trabajo
de los apóstoles y de los profetas. No solamente de los profetas, como hubiera dicho Pepe del Antiguo Testamento, es que también en el Nuevo Testamento había profetas, no se nos olvide. También había profetas que también hicieron esa labor de edificar, de construir, de enseñar en la iglesia. Por lo tanto, tenemos un edificio fundamentado en Cristo y fundamentado en la enseñanza de los que estuvieron con Cristo, lo que estaban a sus pies. Por lo tanto, nos da muchísima confianza de saber que estamos en el lugar, hace 2000 y pico de años, una reunión de cristianos, una vez que Jesús resucitó, una reunión de cristianos podía haber sido como aquí. Un apóstol hubiese estado a lo mejor entre nosotros, nos hubiese abierto la palabra, o sea, el papiro, o nos hablaría de un encuentro con Jesús. Cuando recordaba de eso, habría tiempo de oración, nos exhortaría a lo mejor a compartir, a animarnos, algún hermano, a lo mejor diría, cantaríamos algún cántico y podríamos despedir a alguien, más o menos como lo hacemos después de los 1000 y pico de años, más o menos. Y el fundamento sigue siendo el mismo: Cristo y la palabra. Lo que los apóstoles enseñaron, porque Cristo se lo dijo. José, ¿qué te iba a decir? Sí, por eso de que hay iglesias, y ponemos también que la iglesia tiene que ser centrada en Cristo y que la predicación se predique a Cristo. Hay iglesias que no se dice no son centradas en Cristo, no, hay iglesias que no representan la identificación de la iglesia de Cristo. Entonces, por eso cuando he escuchado alguna gente decir, personas que han venido de afuera, y entonces la han preguntado, no, pero una iglesia que se predica que está centrada en Cristo. Una de las, el domingo que yo quería predicar sobre la iglesia, una de las cosas que tendríamos que hacer, y además nos tenemos que tomar muy seriamente, en serio, tenemos que tomar muy seriamente, en serio. Tú suponte que tú te vas, tú suponte que cualquiera de vosotros, por motivos de trabajo o de estudio, os tenéis que marchar, y ahora os vais, supongamos, a León o a Badajoz, y ahora llegáis. ¿Qué es lo que hacéis? Pues primero tenéis que buscar una casa donde vais a estar, vais a buscar varias casas, a ver cuál es la primera condición tiene, que esté para el presupuesto de cada uno, depende del dinero si compramos o alquilamos. Hay que ver también el sitio, un sitio de la ciudad donde no esté muriendo del trabajo, que podamos ir, si es posible, podamos coger el autobús, y si no, pues nada, pues cogeremos el coche. Hay que pensar en un coche. Si nos vamos con el coche que tenemos aquí, perfecto, y si no, pues habrá que pensar en un medio de locomoción. Tendremos que pensar, si tenemos niños, tenemos que pensar en qué colegio metemos a los niños, y tenemos que ir a varios colegios, hacer indagaciones, preguntar cómo está el nivel de estudio, cómo son los profesores, etc. Tenemos que, cuando lleguemos a ese lugar, a ese sitio, tenemos que hacer una serie de investigaciones para ver dónde vamos a estar, porque vamos a estar ahí. Entonces tenemos que saber dónde están los supermercados, los grandes comercios, etcétera. Por mi experiencia, esto lo hace casi todo el mundo cuando se muda a algún sitio, sobre todo si va acompañado de la familia. Por mi experiencia tengo que deciros que la mayoría de los clientes no se plantean a qué iglesia van. Es decir, se ponen a investigar todo, menos el lugar donde van a ir con su familia a la iglesia. Y eso nos habla de hasta qué punto la iglesia es importante, pero no, es más, o sea, le damos mucha importancia a dónde vamos a estar, dónde vamos a vivir, el colegio, las condiciones, pero no miramos, oye, ¿y a qué iglesia vamos a juntarnos? ¿Dónde vamos a reunirnos? Y hay iglesias e iglesias, porque puede haber que vayamos a un sitio donde no haya iglesia. Entonces, evidentemente, y podemos ir a un sitio y hay una iglesia, y la iglesia más cercana está a 2 horas. Pues entonces, aunque no nos guste esa iglesia, lo normal es que vayamos a esa iglesia porque es la única que hay. Entonces, a menos no me gusta mucho, pero prefiero ir a la iglesia a no ir, porque la que está más cerquita está a 2 o 3 horas. Entonces,
si vamos a un sitio donde lleva la iglesia, lo normal es que hagamos una labor también de visitación y tal, para ver dónde encajamos, para ver dónde estamos. Porque ir a la iglesia y saber a qué iglesia vamos a ir es sumamente importante. Y a veces me da la impresión como que no nos damos cuenta de lo importante que es elegir la iglesia donde vamos a ir. Y en esa misma línea, ni muchas personas saben cómo buscar una iglesia. Y lo digo porque cuando yo trabajaba con adolescentes en los Estados Unidos, que iba a ir a la universidad en otro sitio, que me daba cuenta que no sabían cómo buscar una iglesia, y me cuenta que yo no encontraba una iglesia como la nuestra. Y digo, pero nunca va a encontrar una iglesia como la nuestra. Tiene que saber lo que es importante, no solo cómo se canta, no solo cómo, pero predicar la palabra y saber que si se levanta para cantar, el sermón, si esas son las personas lo que vean, pero realmente no es lo más importante. Y entonces yo daba una conferencia a los adolescentes que iba a ir a la universidad, cómo buscar una iglesia, porque no sabían. Muchas se había criado toda la vida en una iglesia y no es fácil. La pareja que hace unos años estuvo viniendo de Madrid, estuvo viniendo algunos domingos y después dejó de venir. A poco tiempo volvió, la vi y me estuvo hablando, pero no le gustaba cómo se la alabanza, porque ella en su iglesia aplaudían cuando terminaba de cantar, se ponían de pie, en fin. Y cuando fue a Madrid, el pastor le preguntó, ¿has ido a la iglesia? Y le dijo los motivos, porque dice, no, ese no es tu motivo. Tú tienes que centrarte en que la palabra de Dios en Cristo. Dice, sí, se predica Cristo y está centrada en Cristo. Dice, pues entonces no te fijes en lo demás. Pero ella seguía eso porque la puesto. Ella seguía eso, no llegó al paseo de primero. Pero en eso es lo que tenemos que fijarnos, se cante de una manera o de otra y que se predique la palabra de Cristo, que esté centrada en Cristo, ¿no? Sí. Por eso estaba diciendo antes que al menos vamos a un sitio y estamos en un pueblo y hay una sola iglesia en el pueblo. A mí, si y la iglesia más cercana está a 3 horas, evidentemente es muy complicado. Me complica el café. Yo iré a la iglesia que está allí, porque cuando uno tiene sed, va a beber agua y da igual donde esté el agua. O sea, tú tienes sed y tú vas a beber agua. Lo que pasa es que muchas veces pues confundimos las cosas que no son importantes con lo importante. Y claro, si tú vas a una iglesia, en tu iglesia tú tienes la costumbre de cuando tocas una canción, y aquí no se hacen qué fríos, o al contrario, tú vas a una iglesia que nadie toca la palabra, ni hace nada, y vas a una iglesia donde todo el mundo dice, qué locos, qué locos. Entonces, o que va a una iglesia y todo el mundo dice, ¡aleluya, aleluya! Oh, y va a otra iglesia que nadie dice nada. Entonces, si vamos así, pues no vamos a ninguna. Porque todas las iglesias tienen sus costumbres y sus maneras. Lo importante, y aquí es el énfasis, lo importante es Cristo, hermanos. Cristo, la palabra. Que sea predicada la palabra. Que se enseñe la palabra. Porque la palabra hará. Después, que si se canta una canción, que si no les gusta, en mi iglesia estamos acostumbrados que sean 8 o 10. Pues en mi iglesia estoy acostumbrado que se cante una persona. Pues la predicación en mi iglesia se hace en 1 hora. Pues aquí son 10 minutos. La palabra es lo que va a marcar la diferencia. No seamos niños pequeños, si estamos en un sitio, no voy porque no me gusta, no. Si es herética, si enseña cosas malas, si no es en el sentido etimológico evangélica, si no es bíblica, evidentemente no vamos a ir. Entonces Dios nos suplirá por otro lado. Pero una iglesia normal y corriente, entenderme muy normal y corriente, que siga al Señor y que se predica su palabra, es un lugar y tenemos que pensar seriamente dónde vamos a estar. Que digo yo que las personas que piensan así, su fe no está fundamentada en Cristo. ¿En qué está fundamentada? En ellos. Está fundamentado en emociones.
está fundamentado en emociones y en sentimientos. Y en un sentido del orgullo. Porque si no lo hacéis como yo lo hacemos, como lo hacemos nosotros en la iglesia, esta iglesia no va. Como si pudiera, o sea, la fe no se puede catalogar a través de la manifestación externa. Hay personas que hacen cosas muy externas, espiritual, qué espiritual, y después resulta que es un sepulcro blanqueado. Y después resulta que es una persona que hace pecado, que hace mal y no es creyente, pero la apariencia que tiene, y después no es nada de nada, al revés. Entonces, en los tiempos que siempre es importante, pero en los tiempos que vivimos, que son tan complicados, tenemos que tener muy clara la importancia de la iglesia, tenemos que tener muy clara la importancia de la palabra de Dios, tenemos que tener muy clara la importancia de que Cristo es el fundamento, y tenemos que tener muy claro que una iglesia que no predica a Cristo no es iglesia. Es otra cosa, pongámosle el nombre que queramos, pero no es iglesia. Por lo tanto, ¿cuál es el fundamento? Cristo. ¿Cuál es el fundamento? La enseñanza de los apóstoles y los profetas, la verdad revelada, la palabra de Dios, que es la que guía y que ilumina. Así que fijaros que hemos visto que la piedra angular es la primera piedra que se coloca en un edificio, que la piedra angular es la piedra que soporta el edificio, y hemos visto que Jesús es el fundamento de ese edificio, de la iglesia. Y también la piedra que nos dice Pedro, la piedra viva es la piedra a la que deben ir todas las personas si quieren formar parte del edificio. Hermano, permíteme que te diga esto, no me quiero meter contigo, ni tú conmigo supongo, pero quiero decir algo. Tú eres una piedra, y no lo estoy diciendo porque tú seas duro como yo, que tengamos como Pedro, la piedra, ¿no? Pedro que... No, pero tú y yo somos una piedra, y nos debería enorgullecer este título, porque una piedra, otra piedra, otra piedra, otra piedra, hacemos el edificio, y Cristo es la piedra. Y cada uno de nosotros vamos haciendo esa piedra. Y es importante que analicemos, que nos meditemos, que pensemos, ¿qué tipo de piedra soy? ¿Qué tipo de piedra soy? ¿Soy una buena piedra que ayuda en la edificación de la iglesia? ¿O soy una mala piedra? Que lo que estoy intentando es quitarme de mi sitio para que se desmorone o para hacer que otras piedras no crezcan. ¿Qué tipo? Porque somos piedras vivas. Somos piedras vivas. ¿Qué tipo de piedras somos? ¿Qué estamos haciendo con el edificio de la iglesia, con mi responsabilidad también en la edificación de la iglesia? Cuidado con eso, porque tenemos una responsabilidad, cada uno. Que a veces tiramos balones fuera y decimos la responsabilidad de los pastores, de los ancianos, de los diáconos, de los líderes de la iglesia. Esa es una trampa de vida. La responsabilidad es de todos, porque todos somos miembros y todos estamos llamados a edificar y a comprometer con la iglesia. Y termino diciéndote... Perdón, y por muy leve que sea, por muy la persona siendo una piedra de la iglesia, siendo un fundamento de la iglesia, aunque no tenga ningún ministerio, si esa persona, su testimonio no es escucha por él. Esa piedra, deja de ser esa piedra y daña a todas las piedras. Sí. Y fíjate, y con esto termino, fíjate lo que dice. Dice en el versículo 4 de 1 Pedro, capítulo, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, no para Dios, escogida y preciosa. Preciosa. La piedra angular, Jesús, es precioso. Después se repite también el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, que es lo que hemos leído antes en Isaías también, preciosa. Y después dice en el versículo 7, para vosotros pueblos que creéis, Él es precioso, Jesús. Es decir, en 3 ocasiones nos está diciendo el apóstol Pedro aquí, piedra. En 3 ocasiones está diciendo aquí Pedro que Jesús es una piedra preciosa. Preciosa. Y esa piedra preciosa, ese Jesús nuestro, que es precioso, es la roca de la iglesia, es el fundamento de la iglesia.
Eso nos debería de consolar, de animar, de fortalecer y darnos pasión por el Cristo. Y decir, Señor, ayúdame a ser una buena piedra en el edificio de tu iglesia. Amén.